Hola, bienvenidos a una nueva lectura. Estoy leyendo este libro, El Virreinato, la otra desigualdad, de Ricardo Rafael. Esta es la segunda parte y espero que te guste. La necesidad del escaparate y el espectáculo. En las revistas de sociales, los personajes corruptos del país comenzaron a ser presentados como modelos a seguir por su despilfarro ostentoso y el lujo que rodea sus vidas. Aparecer en las publicaciones de sociales les permite ser el ejemplo de guapa o ejemplo de mira, tengo 40 años y me veo de 20 y tengo un cuerpazo, mira mi closet. La mejor ganancia del exhibicionista es convertirse en referencia para otras vidas. Quien logra que su cuerpo, su rostro, su casa, su automóvil o su fiesta aparezcan publicados en alguna de estas revistas o suplementos, ratifica su pertenencia a la élite mexicana. Hay que ver los rituales que dan narrativa al virreinato para constatar la fuerza de este argumento. Los bautizos, los 15 años, las bodas, las fiestas de aniversario y hasta las reuniones infantiles de la élite mexicana requieren de una producción magnífica para impactar a los invitados, para hacerle publicidad a los protagonistas y para provocar envidia entre el resto de la población. A los nuevos ricos les urge legitimar su posición social, por lo que se vuelven aún más ostentosos. Se apresuran a comprar departamentos de lujo y pagan cuentas excedidas en antros o restaurantes. Entre estos nuevos ricos sobresalen los políticos, los líderes sindicales y uno que otro individuo dedicado a actividades criminales. Impunidad en el virreinato. Es muy común que los actos punibles cometidos por personajes ligados a la política y las élites mexicanas queden sin castigo. Frente a un Estado corrupto, los más ricos son los que cuentan con mayor poder para ganar la voluntad de los jueces. Los funcionarios públicos responden con celeridad la llamada de un ciudadano empoderado, como Alejandro Martí, pero jamás se aproximarían a la madre plebeya de un hijo abusado sexualmente en la ciudad de Oaxaca. Entienden su papel como empleados de la gente bien y desconfían en automático de quienes carecen de posición social y medios económicos. En los márgenes de la sociedad, los ciudadanos son víctimas por partida doble, ya que la colusión entre la policía y delincuente es regla y no excepción. En la cúspide social, la autoridad policial prefiere vincularse con el personaje de la élite. En ello se juega el prestigio, el patrimonio y la sobrevivencia de ambos. La mejor muestra de indolencia con respecto a lo que ocurre en los márgenes de la sociedad frente a la arbitrariedad que envuelve al desposeído se puede encontrar en las cárceles mexicanas. Llama la atención la homogeneidad observada dentro de los centros de readaptación social, tanto locales como federales, poblados por jóvenes de escasos recursos y bajo nivel educativo. 62% de los presos comunes rondan entre 18 a 34 años de edad. Vale revisar la consigna que tienen tanto la policía como el Ministerio Público para cumplir con una cuota mensual de detenidos, de la cual depende su bono económico por desempeño. De esta consigna podría derivarse que la autoridad tienda a detener a quienes viven en los márgenes de la ciudad y comparten circunstancias que los vuelven presas fáciles. Fiscales y jueces del virreinato. El Ministerio Público cuenta con una de las llaves que abren y cierran la puerta de la impunidad. Se trata de la gente que modula la selectividad y la intermitencia, la desigualdad y el trato asimétrico de la justicia. Tiene en su mano el monopolio de la acción penal. Nadie puede llegar ante un juez si antes el Ministerio Público
no ha investigado los delitos imputados y dio comienzo a una averiguación formal. El policía abusivo y discriminador y también el Ministerio Público, políticamente influenciables, son así porque sobre ellos hay un juez indolente. No sorprende que el monopolio de la fuerza en México hace tiempo no sea monopolio ni tampoco legítimo. La fuente principal de la violencia que el país ha vivido durante los últimos años es la impunidad, que selectiva, intermitente y arbitrariamente protege los fueros de uno y lastima los derechos de la mayoría. Desde esta mirada de las cosas, no puede decirse que el caos violento y sanguinario proviene de los barrios bajos de la sociedad, sino del corazón del mismo poder. Ya no hay monopolio de la fuerza, sino una distribución asimétrica, injusta, caótica y por momentos aterradora de los castigos y sanciones. Las instituciones que organiza el poder en el virreinato son instrumento privilegiado del más fuerte. La corrupción. A principios de los años 80 del siglo pasado, Town and Country, entonces la reina de las revistas de sociales de la capital mexicana, tenía como personaje consentido de sus páginas al profesor Carlos Jan González. La suya era la fama de un hombre muy exitoso, el rey Midas de los negocios y también de la política, de tez blanca, alto y seductor. Carlos Jan González ha significado durante casi 70 años un modelo a seguir para muchos mexicanos de la élite política. Sería un error considerarlo un político más en la historia mexicana moderna. Su biografía continúa vigente como espejo al que se asoman para compararse toneladas de hombres públicos y una que otra mujer. No importa que la suya haya sido una trayectoria construida al amparo de la corrupción. La frase que mejor identifica al profesor Jan González es aquella de un político pobre es un pobre político. Pero si se quiere visitar el mapa moral que justifica la corrupción oficial en el México del virreinato, es necesario aproximarse a la ruta biográfica de este político mexiquense. ¿Cómo se explica su trayectoria desde su nacimiento en Santiago Tianguistenco, en una casa humilde, hasta el día en que la revista Forbes incluyó su fortuna como una de las más importantes del mundo? Carlos Jan González fue la creación más acabada del alemanismo y también quien asumió como misión transferir a las siguientes generaciones la moral del político millonario como única opción para triunfar en la lucha por el poder. Carlos Jan González, al morir, heredó una fortuna de más de 26,000 millones de pesos. Desde su muerte, no ha habido otro político mexicano con un balance económico tan impresionante. Según se cuenta, la fortuna del profesor comenzó a notarse cuando en los años 60 ocupó los cargos de subgerente de ventas y luego fue nombrado por el presidente Gustavo Díaz Ordaz como encargado de Conasupo. Por aquel tiempo, el país debía importar grandes cantidades de maíz desde Estados Unidos y para ello se necesitaba contratar vehículos de carga que hicieran el flete hacia las distintas regiones. Muy probablemente de aquella época es otra de las frases célebres del profesor. La política es una carga muy pesada, pero los fletes son muy buenos. Siendo funcionario público, solicitó un crédito personal a un banco tejano con el objeto de adquirir 250 camiones de carga. Le otorgaron el crédito y el profesor se hizo de los primeros 250 vehículos que le permitieran convertirse en un jugador grande dentro del mercado mexicano de los transportes. La corrupción es un problema cultural. Enrique Peña Nieto señaló en una entrevista: el tema de la corrupción, lamentablemente, es un cáncer social que no es exclusivo de México. Lo es, yo creo,
de todas las naciones, un tema casi humano que ha estado en la historia de la humanidad. León Krause contestó: me resisto a su lectura sobre el orden cultural de la corrupción, y argumentó que en Estados Unidos habitan más de 13 millones de mexicanos dispuestos a pagar impuestos, a no transgredir las señales de tráfico y a obedecer las leyes. Por tanto, la corrupción no habría de ser un asunto relacionado con la cultura de las personas, sino con el funcionamiento de las instituciones. La corrupción es posible en una sociedad donde la impunidad protege a los poderosos frente al castigo, y mientras mayor es el privilegio, más grande es la impunidad. Ofende que pueda compararse la corrupción de quienes se aprovechan en grande de las oportunidades que brinda la estructura social con la que cometen quienes viven en el sótano de los desposeídos. En un país donde la mayoría de las grandes fortunas nacionales se han construido al amparo del gobierno. Para corroborar el argumento vale la pena observar el origen de las fortunas mexicanas que la revista Forbes consideró en 2014 como las más importantes. Las tres principales nacieron gracias a una concesión entregada por el Estado: Carlos Slim, Telmex; Germán Larrea, Transportes; y Alberto Bailleres, Minas. Ninguno de ellos innovó en alguna tecnología. Tampoco inventó un producto o un servicio nuevo. Su riqueza se debió en un momento dado a las buenas relaciones que tuvieron con el gobernante en turno que les entregó la concesión. En el virreinato resulta un mal augurio no dedicarse al mismo tiempo a la política y a la empresa privada, y la corrupción es fuente prioritaria para obtener ingresos en ambos lados de esa frontera deteriorada. Los políticos quieren ser ricos lo más pronto posible, y los empresarios necesitan comprar políticos para crecer su margen de influencia sobre el Estado. De cachorro de la revolución a mis reyes contemporáneos. Mayor número de corruptos con más capacidad para corromper a las instituciones del Estado es lo que da origen al virreinato. Los ejemplos de la corrupción virreinal abundan. En época de López Mateos, corría un mal chiste atribuido a dicho presidente, quien presuntamente afirmó que el problema nacional era que cada político mexicano tenía la mano metida en el bolsillo de otro mexicano, una forma de reírse del lamentable sinónimo que en el país significaban las palabras político y ladrón. A diferencia de aquellos gloriosos años 60, hoy el bolsillo de otro mexicano, dicho en singular, ya no alcanza para saciar las ambiciones económicas de ciertos integrantes de la clase gobernante. La moda del presente es colocar un ducto enorme que conecte a la tesorería pública con las cuentas bancarias personales. Como ejemplo está el caso del recién encarcelado exgobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, a quien se le acusa de un desfalco contra el erario público por 5.400 millones de pesos, fondos originalmente destinados al mantenimiento de hospitales, compra de material médico y construcción de nueva infraestructura. El químico Granier no tenía fortuna propia cuando dio comienzo a su mandato como gobernador de Tabasco en 2007, y sin embargo su patrón de consumo se transformó notablemente hasta igualar a las estrellas de Hollywood. Sin pudor, este gobernante tomó para sí recursos públicos destinados a la salud de la población para satisfacer su apetito insaciable de ostentación. Sabemos que en la actualidad son varios los gobernadores que han endeudado sus estados, han desviado fondos y han cometido fraude. La mayoría de ellos aún no ha sido castigado. Obra pública para beneficio privado. La obra gubernamental es la principal fuente de corrupción en México. Ahí donde se produce una licitación, crecen las posibilidades de inflar los precios, regatear la calidad de los trabajos, exigir y pagar comisiones exorbitantes,
burlar a la autoridad y escaparse de rendir cuentas. Mientras en otros países las fortunas más respetables provienen de la innovación tecnológica, los avances de la ciencia o la gestión productiva de la manufactura, en México venderle cosas al gobierno sigue significando una ruta directa hacia el éxito económico. Contar con un cómplice que ayude a ganar una licitación, pagar un soborno por el servicio y repetir varias veces la operación es el sueño de muchos proveedores mexicanos. Suman muchas las fortunas que en México se fraguaron al calor de un pacto de cantina. La destrucción de tantos monumentos históricos, el sembrado caótico de cientos de colonias marginales, el caos vial de las ciudades, los complejos habitacionales que no cuentan con servicios de transporte, drenaje o agua, son solo algunas de las huellas urbanas que la corrupción va dejando en México, mientras se enriquece rápidamente a unos cuantos y se despoja a la mayoría. Es la cultura del grupo Atlacomulco y del emblemático Jan González la que reproduce la desigualdad y no la cultura general de una población que muy poco se beneficia de ella. Dos elementos que caracterizan el funcionamiento del virreinato son la discriminación y la desigualdad económica. La geografía del virreinato cuenta con sus propias escuelas, hospitales, clubes deportivos, restaurantes o centros comerciales. Quienes habitan dentro de esa esfera apartada de las mayorías puede suponer que nacieron en un país de primer mundo. Es una réplica de otras regiones pudientes del planeta Tierra. El virreinato ha imitado a Miami en Cancún, Houston en Santa Fe y los suburbios de Madrid en la colonia Puerta de Hierro en Guadalajara. Fuera de esas colonias, lo demás se percibe como barbarie. La selectividad con que se planea la urbanización en México es evidencia de la cultura discriminatoria. Durante el siglo XX, el país mantuvo rasgos graves de discriminación. Aquellas personas que no fueran del único partido, el PRI, de una raza legítima única, el mestizo, una sola religión, el catolicismo, un modelo único de familia, mamá, papá y dos hijos, un solo sexo masculino, una región favorita, la Ciudad de México, y un color preferido de piel más blanco que cobrizo. Si no se pertenecía a estos grupos, se era discriminado. En México no debería sorprender que las marchas, manifestaciones y bloqueos sean la principal expresión política de la población. Si contaran con una voz más potente en los espacios de representación y en los medios de comunicación, quizá no sería necesario el desgaste que implica bloquear una carretera o caminar durante semanas hasta la capital de la República. Espero que te haya gustado la segunda parte de este libro, El virreinato, la otra desigualdad, de Ricardo Rafael. Si te gustó la lectura, dale like, déjame tus comentarios. En Facebook está la lectura con números de página, comparte el video y recuerda suscríbete a mi canal. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima lectura.